Yo creí que no ibas a entrar hoy al curso, Miguel. ¿Por qué? Porque estoy triste. Estás Por eso. deprimido. Sí, ya me lo imaginaba. Vas a ver, Lupita, ¿eh? ¿Cómo ya va a empezar el bullying? Sí. Nada, Bueno, ¿qué? nada más porque nuestras poderosísimas Chivas ganaron. Vas a ver, Lupita, ¿eh? ¿A Prepararé poco sí, algo para el sermón del domingo. Ya me desquitaré. a poco sí le vas a la América, Miguel? Sí, hermano, le vamos a la América. No, qué tristeza. Sí, hombre. Yo me desayuné unas guajolotas. Y unas tortas ahogadas. Ahí anduvimos nosotros en el estadio. ¿No sé? Sí, Ah, qué padre. se puso muy bueno. Y gracias a Dios la gente estaba tranquila, ¿eh? No estaban muy locos como siempre se ponen. Ajá. Estuvo bien. Pero bueno. Pastor, si quiere empezar, estoy grabando. Vale. ¿Cómo ven? ¿Empezamos? Adelante, hermano. ¿Sí? Ok, pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios en oración. Amado Dios, te decimos gracias por esta hermosa tarde que nos concedes de vida. Gracias porque podemos compartir este tiempo con mis queridos hermanos del alfarero. Te suplicamos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú guiándonos, Señor, a comprender tus planes, tus propósitos, lo que quieres que conozcamos a través de tu palabra y en este caso en la carta de Santiago. Señor, guíanos, Padre, sé tú nuestro Maestro a través de tu Santo Espíritu, pero permite, Señor, que pongamos por obra la enseñanza que tú tienes para nosotros. Ponemos en tus manos nuestras vidas en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entramos al capítulo 3. Al capítulo 3 de Santiago. Allí en la Reina Valera, el título que pone ahí es la lengua. Acuérdense, los títulos que aparecen en las Biblias no son inspirados, son nada más algunas ideas que ponen ahí los editores, pero es el tema central, aunque vamos a ver en el verso 1 cuál es el tema principal del cual habla el verso 3. Pero quiero introducir de la siguiente manera los problemas que Santiago y los primeros apóstoles tuvieron que enfrentar en este primer siglo cuando ellos vivieron. No son tan diferentes a los que vivimos hoy en día o los que las congregaciones de hoy en día están enfrentando. Ustedes pueden observar que constantemente se oye de que hay personas en el liderazgo que buscan, pues más que nada poder, buscan fama, son carentes de sabiduría. Espero no pisar callos, pero por ahí hay un canal de televisión que se llama Enlace, que hay muchos que por ahí lo ven. De verdad, si ustedes prestan mucha atención a lo que se dice, se enseña ahí, hay mucha falta de sabiduría por ahí. Y luego también nos encontramos con falta de ética, mala relación con asuntos de dinero, etcétera. O sea, no es nuevo esto. En la época de Santiago, de los apóstoles, esto sucedía también. En esta sección de la carta de Santiago, Santiago nos advierte sobre un problema. ¿Cuál es ese problema? Vamos a ver verso 1. Hermanos míos, ustedes ven que se introduce de la misma manera que en la carta de Santiago utiliza 15 veces esa frase junta. Hermanos míos, nuevamente para identificarse con sus interlocutores o para identificarse con aquellos a quienes está escribiendo. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Y observen bien la frase, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Entonces, Santiago advierte sobre el problema de hacerse maestro. Y a ver si lo entienden, a ver si entienden qué diferencia existe entre hacerse maestro y que la iglesia reconozca a sus maestros. ¿Qué diferencia encuentran en eso? Porque Santiago dice con claridad, no os hagáis maestros, no os hagáis maestros. Y no es una invitación a que no desarrollen el don de la enseñanza o no participen en el ministerio de la enseñanza, sino está diciendo no os hagáis maestros. ¿Qué diferencia encuentran en esa frase con la frase de la iglesia reconociendo
a quiénes son maestros o quiénes tienen dones espirituales de enseñanza en la iglesia? ¿Cómo lo encuentran diferente? Mm, Creo que va a ser debido a lo que pretende el individuo, ¿Ok? porque como estaba diciendo, algunos pretenden la tienen ese espíritu de plataforma, ¿no? Como Correcto. otros predicadores dicen, que Sí. quieren mostrarse y ser elocuentes, Ujú. pero hay hermanos en la congregación que se ve de condición humilde el hermano, pero es un hermano que se prepara y cuando participa, pues se ve su conocimiento y el Ok, discernimiento de la palabra. Hay otra parte de la escritura que dice que traza bien la palabra de verdad. correcto. Ujú. Correcto. Ajá. En este caso, uno de los problemas que va a tratar Santiago aquí es precisamente aquellos que se hacen maestros a sí mismos y las consecuencias, porque pues la enseñanza tiene que ver con el uso de la palabra, con la administración de lo que decimos de la palabra, de la palabra. Y el problema de aquellos que se hacen maestros a sí mismos, en esa época era tan real como en la actualidad. Como dice aquí nuestro hermano Juan Carlos, aquellos que les encanta la plataforma, ¿no? Los reflectores. Eso es lo que está tratando Santiago aquí. Ser un maestro en la iglesia es un don de Dios. Y ustedes pueden encontrar ahí en 1 Corintios que se habla del don de enseñanza. Efesios 4, cuando dice que él constituyó pastores y maestros, etcétera. En diversos lugares podemos encontrar que ser maestro de la iglesia o ser maestro de la palabra es un don de Dios, pero los que no son puestos por Dios se ponen a sí mismo y usualmente lo que buscan es fama, fortuna, etcétera, ¿no? Quieren a sí mismo hacerse notar y quienes así se comportan no se dan cuenta de varias cosas que Santiago va a apuntar en la advertencia aquí, ¿no? Dice, los maestros son juzgados más duramente. Dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y hay algo interesante. Santiago se incluye en el sentido de que como maestro de la palabra, pues debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros expresamos o enseñamos. Pero sí, este verso 1 dice que habrá un juicio más duro. Y nuevamente, como les decía, él empezó diciendo, hermanos míos, una frase que utiliza muchas veces ahí, y entra, no se hagan maestros muchos de ustedes o muchos de vosotros no se hagan maestros. La iglesia realmente necesita maestros y muchos maestros. Sin embargo, no es correcto o no está bien que los maestros se hagan a sí mismos o se autoproclamen a sí mismos maestros y mucho más cuando muchos solamente lo que quieren hacer, como decíamos hace rato, es estar en la plataforma, que los reflectores estén sobre ellos y dice, tengan cuidado, y parece ser que la recomendación de Santiago es no continúen haciéndose, ¿no? No continúen haciéndose maestros ustedes mismos, porque eso, lo que Santiago nos muestra aquí es que de una manera continua, deliberada, estas personas de la iglesia primitiva, de las primeras iglesias del primer siglo, estaban tomando ciertas responsabilidades en la enseñanza y eh, es bien normal cuando una persona no está ejerciendo los dones que Dios le ha dado o está ejerciendo funciones que no corresponden a los dones que Dios le ha dado, ahí no salen las cosas bien. Entonces Santiago dice, no es conveniente hacerse maestro a uno mismo. Realmente, o lo correcto es que cada maestro debe de tener el respaldo de toda la congregación. Yo enseño la materia de dones espirituales y cuando enseño acerca del don de enseñanza, digo que hay dos resultados fundamentales que tienen que mostrarse o que inevitablemente se van a dar por aquellos que tienen el don de enseñanza. El primero de ellos es fructificación, es decir, va a dar fruto, y segundo, plenitud
O sea, la persona que tiene don de enseñanza se va a sentir pleno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo confirma que ha dado ese don y bueno, la iglesia también confirma que ha dado ese don. Debe de tener el respaldo de la congregación y de toda la congregación. El problema más grande de aquellos que se hacen maestros es que presumen saber. La ignorancia no es pecado, pero cuando una persona presume que es sabio sin serlo, la condenación que recibe es más dura, dice este versículo. Y bueno, el texto aquí de Santiago capítulo 3 no necesariamente habla de los buenos maestros o de que no anhelen ser maestros, ¿no? Sino está hablando nuevamente contra aquellos que se hacen, aquellos que presumen ser sabio y realmente causan daño con muchas de sus enseñanzas. No está necesariamente refiriéndose a problemas entre los maestros por cuestiones de doctrina, sino sobre la falta de sabiduría que estos autonombrados maestros mostraban. Entonces, la mayor necesidad en las sinagogas de la dispersión, así como en nuestras iglesias hoy en día, son maestros sabios, maestros sabios. Allá en la antigüedad, en las sinagogas o en la tradición judía, el maestro o rabino era el nombre que se utilizaban también, o rabí, era un título que se le daba a una persona generalmente sabia y muy respetada. El título este de rabino no se lograba a través de estudios formales en alguna escuela, sino que era un título honorífico de la vida. Ustedes recuerdan que a nuestro mismo Señor Jesucristo se acercaron con él y le llamaban rabí, rabino o maestro. En varias ocasiones lo hicieron así. Bueno, algo muy similar sucedía en la iglesia primitiva cristiana. El título de maestro era un título también de honor. Entonces, esto hacía que muchas personas con poca moral o sin carácter anhelaran esas posiciones de honor y entonces empezaban a causar daño a través de enseñanzas no sabias o malas enseñanzas. Y el propio Señor Jesucristo criticó muy duro a los fariseos de su tiempo por anhelar ser llamados maestros. Ahí si quieren, nada más anótenle ahí, Mateo 23 del 5 al 7. El Señor Jesucristo hace una crítica muy dura a los fariseos por querer ser llamados maestros. Y también el Señor Jesucristo desanimaba a los discípulos a que requirieran ser llamados de esa manera. Los maestros son necesarios, efectivamente, pero pueden hacer mucho daño si no tienen sabiduría de parte de Dios. Entonces, por eso vean lo que dice el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. El dominio de la palabra es un deber en la vida de todo maestro. Dice, si un maestro no ofende en la palabra, es perfecto, es completo, es la palabra que se debería de traducir ahí, completo, que es telios, es completo. Un maestro completo, un maestro perfecto, es capaz de conducir con eficacia toda su personalidad. Por eso dice aquí, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Es capaz de conducirse todo él con sabiduría. Y bueno, la realidad es que todo maestro está continuamente usando la palabra y por esto siempre está en una condición o en una situación de ofender en muchas cosas, como dice Santiago aquí. Y bueno, esa expresión podría traducirse también ofender de muchas maneras o en muchas situaciones. Y realmente Santiago no está preocupado por los asuntos doctrinales, como ya les había dicho, o académicos que se dan en la enseñanza. La preocupación de Santiago es un asunto de ética, que los falsos maestros o los malos maestros o los autoproclamados maestros introdujeran asuntos mundanos en la enseñanza de la iglesia. Y esto
pues no de ninguna manera va a producir resultados benéficos a la congregación y nuevamente pues va a producir más mal que bien, más mal que bien. No sé si hasta aquí tienen algún comentario, pregunta de estos dos versos. Sí, Rosita, adelante. Es cuando se quieren hacer maestros y son neófitos y enseñan falsas doctrinas. Puede que sean neófitos en algunos de los casos, o hay gente que puede tener, ¿no? Sí entienden la palabra neófito, ¿no? Una palabra nuevo en la fe, pero puede ser gente que a lo mejor sí tiene mucho tiempo, pero no es maestro. Y por eso es bien importante que en nuestras iglesias aprendamos a utilizar los dones espirituales de las personas. A veces pensamos que como una persona, no sé, a lo mejor enseña en alguna escuela, pues va a ser un buen maestro en la iglesia, y no es así. Algunas ocasiones sí, pero no siempre es así. Por eso necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo para la correcta ubicación de los hermanos de acuerdo a sus dones espirituales. Y efectivamente, no un neófito, como dice ahí en los requisitos para el obispado, para el pastorado, pues efectivamente también en la educación, en la enseñanza, ¿no? Pero yo sé de personas que no son neófitos, no son nuevos en la fe y no tienen el don de Dios de la enseñanza y pues pueden enseñar cosas que no son correctas. Pero sí, puede ser aplicable, Rosita. ¿Alguien más tiene alguna Sí. pregunta? Bueno, pastor, Adelante. últimamente se ve que muchos pastores que yo pues consideraría que a lo mejor están en este caso, de que Ajá. no tienen el don de maestro, enseñan más bien humanismo. Ok, puede ser. Sí Puede están. ser, sí. Hay una mezcla hoy en día de muchos con filosofía, humanismo. Quiero decir que hay algunas cosas que no están mal. Hay algunas cosas que no están mal, pero cuando la base fundamental no es la palabra de Dios, cuidado, cuidado. Dice, me gusta mucho un pasaje de Hechos 17:11, cuando Pablo va a predicar a Berea y dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron con toda solicitud la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si esto era así. Necesitamos escudriñar las escrituras, pero hoy en día la gente no escudriña las escrituras, por eso se come lo que sea. Debemos de ser muy cuidadosos en eso. Adelante, hermano Juan Antonio. Gracias, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Sí. ¿Quién evalúa o cómo evaluar si este hermano o estos hermanos o yo mismo puedo ser maestro? Entiendo que es un ejercicio correcto de los dones. Entiendo con lo último que acabas de decir que es escudriñar la escritura, Sí. pero justo nos lleva entonces a que como iglesia eh, no dependamos del criterio de un solo varón o de un grupo de varones limitado de número, porque pues puede ser que, que le caiga mal al pastor, ¿no? Y que pues sí tenga ese don, y lo he visto, hermano, donde eh, los hermanas tienen ese don de enseñanza y se les limita porque el pastor siente, déjenme usar esta expresión, siente que le comen el mandado, ¿no? Perdón por Ok. la expresión, pero no hay otra expresión ahorita más práctica. Y eso me lleva entonces justo a entender que todos de manera particular necesitamos entender lo que el Señor, entender la voluntad del Señor, Sí. ¿no? El mismo Evangelio de Juan dice, y eh, esta es la salvación, ¿no? Bueno, habla de conocer a Jesucristo. Esta es Ajá. la vida eterna, que te Ajá. conozcan a ti y a quien has enviado. Correcto. Entonces, si tenemos ese desconocimiento de la Escritura, pues nos comemos lo que sea, justo como acaba de decir, pastor. Así es. Entonces, pero ya cuando tenemos cierta madurez, tenemos cierto conocimiento de la escritura, ¿quién evalúa y quién dice,
este hermano sí puede ser maestro, este puede ser pastor, este puede ser evangelista, etcétera. Ok, usted mencionaba muy bien y parece ser que esto es lo que nos trata de enseñar Santiago, la importancia de que la iglesia participe, la iglesia, el cuerpo, participemos en el reconocimiento de nuestros maestros en la iglesia. Ajá, pero a veces hay algunas cosas que pueden ser muy imprácticas, muy imprácticas. En las iglesias bautistas estamos acostumbrados a utilizar el estilo de gobierno, el congregacional, donde toda la iglesia tiene que tomar decisiones, pero llega un punto que se vuelve impráctico cuando, imagínense, no sé, el alfarero llega a crecer de tal manera que ya van a ser más de 1000 miembros. Imagínense tomar una decisión entre 1000 miembros. Se vuelve eso muy impráctico. Es por eso también que en la iglesia nombramos líderes de ministerio. Nombramos líderes de ministerio. Tenemos diferentes ministerios y nombramos líderes de ministerios y ahí en el liderazgo mismo es donde les damos o les cedemos la autoridad para la toma de decisiones. Y eso se convierte también nuevamente en un asunto congregacional porque la congregación les dimos a ellos la autoridad y la capacidad de tomar decisiones. Pero a final de cuentas, la evaluación sí es un asunto de la iglesia. Y ya si somos un poquito más puntuales, la evaluación la van a hacer las personas que estamos siendo enseñados, son los que hacemos la evaluación. Pero ya la evaluación, vamos a llamarlo así, formal, tiene que ser un asunto eclesiástico, un asunto de la iglesia. Pero son cosas que tenemos que ir trabajando. Y a lo largo del camino hay algunas cosas que vamos a ir aprendiendo. Les digo, por ejemplo, imagínense una congregación grandísima, la iglesia de Jerusalén, que llega un momento que dice que eran 3000, y luego 4000, luego 5000, y luego ya ni se puede contar y habla de multitudes. Entonces, sería totalmente impráctico que hiciéramos una sesión, y eso causa mucho daño en muchas iglesias, que hiciéramos una sesión de negocios para entre todos tomar una decisión. Hay algunos asuntos de suma importancia que ahí no hay vuelta de hoja, tenemos que hacerlo entre todos, pero en algunas ocasiones por eso nombramos líderes de ministerio y ese nombramiento que les damos es precisamente porque les estamos dando autoridad para que tomen algunas decisiones. Pero nuevamente la evaluación final es un asunto eclesiástico de la iglesia. Pastor, Gracias. una consulta. Adelante. Bueno, hablando justamente de esto que acaba de comentar el hermano, yo tuve también la dicha de tomar el estudio de los espirituales contigo. Sí. Y es en cuestión de la pregunta que hace. Sí. Pero lo importante aquí es que también la persona tenga el conocimiento de que tiene competencias o de que tiene habilidades y que puede desarrollar un don. Sí. Pero para esto también es necesario tener un conocimiento de qué es un don, de qué es un ministerio. Correcto. Y sobre todo, a mí en lo particular me ayudó mucho el cuestionario que nos proporcionaste, porque de alguna manera es una guía. Correcto. Esto que acabas de comentar, pastores, para mí ha sido verdaderamente lleno de bendiciones, porque es cierto que hay muchas personas que desarrollan una gran cantidad de actividades en una determinada congregación, Sí. pero que no necesariamente son habilidades o competencias que tienen, y esto puede desviar un tanto cuanto alguno de los ministerios, o puede frenar, yo diría más o menos, el crecimiento de un ministerio, que todos y cada uno de ellos son importantes, pero aquí yo creo que juegan un papel importante ambas partes. Sí. La persona como tal que dice yo tengo estas competencias, y en función de lo que yo acabo de escuchar, de lo que es la definición del don de evangelizar, es factible que yo tenga ese don y pueda desarrollarlo. Entonces, Sí. no creo que sea, salvo a lo mejor opinión de ustedes, que sea una imposición por parte del pastor, ¿no? Ajá. Sí, correcto, no necesariamente. Y de verdad, cuando empezamos a ejercer los dones, incluso
le quitamos cargas al pastor, Claro. cargas innecesarias, cuando empezamos a ejercer nuestros dones espirituales. Entonces, pues ahí a lo mejor vale la pena que le den un repaso al curso de dones y lo utilicen para ubicarse en el ministerio. Y aquí hay algo importante también. Dice, no se hagan maestros muchos de ustedes. Nuevamente, hay muchas, pero muchas personas que anhelan los reflectores. Y si no me nombraron, también, ay, pues que Dios los bendiga. Yo me voy de aquí porque no me nombraron. Hey, Sí, tranquilo, los dones son irrevocables. Por ejemplo, yo tengo el don de pastor y soy pastor de una iglesia. Pero si no fuera pastor de una iglesia, yo sigo teniendo el don de pastor y de alguna u otra manera ejercito mi don. No necesito un nombramiento. Debo de tener toda la humildad para saber que no necesito un nombramiento para ejercer el don y debo de ejercerlo con mucha humildad, con mucha sabiduría. Yo, aparte de ser pastor, soy capacitador de empresas. Y si me preguntan, ¿qué hago ahí? Yo pastoreo gente ahí. Eso lo hago ahí. Porque incluso ahí se expresa mi don y ahí yo lo utilizo para alcanzar a otras personas. En la iglesia es para edificar a la iglesia y fuera de la iglesia es para alcanzar a otras personas y recuerdan el tercer uso de los dones es dar la gloria a Dios. Pero sí es importante esta partecita que acabamos de ver, porque dice Santiago, hay muchos que se hacen maestros a sí mismos. Hay muchos que se autonombran pastores, hay muchos que se autonombran maestros. Hoy en día está muy de moda autonombrarse profetas, apóstoles y no sé cuánta cosa. Y Santiago les diría, hey, tengan cuidado, porque van a recibir mayor condenación. Tengan cuidado del uso de la palabra. Aquel que utiliza la palabra con sabiduría, ese es un hombre perfecto, es un varón perfecto, capaz de refrenar toda su personalidad, todo lo que él es. Pero sí, tengamos mucho cuidado con eso y pues qué bueno que pues recuerdan esto que vimos de dones espirituales y que lo usen en el funcionamiento de la iglesia. Lupita, sí. Yo tengo una pregunta. Cuando dice aquí, sabiendo que recibiremos mayor condenación, Santiago se está incluyendo, pero Exactamente. ¿a qué tipo de condenación se refiere? Porque Bueno, es gente, está hablando a cristianos, ¿no? O sea, no se pierde sí, la salvación. Va a ser sí, como un tipo de, o sea, no es condenación eterna, sino no. en cuanto a galardones o... No, está hablando de la vergüenza por la que vas a pasar porque no vas a hacerlo bien como aquel que tiene el don espiritual o aquel que la iglesia ha reconocido sus dones y lo hace. Un ejemplo, un ejemplo. Y este es algo, nuevamente, que la gente no toma en cuenta. Hace, no sé, fueron como 2 o 3 años, uno de los famosos cantantes cristianos, enfermó de cáncer. No sé, se apellidaba Melgar, no me acuerdo cómo es su nombre. No sé si alguno lo recuerda. Un Julio cantante, Melgar. Julio Melgar, un cantante guatemalteco. Y entonces había eventos donde oraban por él y donde otros famosos cantantes cristianos decían, yo declaro, y me acuerdo mucho de uno que dijo, yo declaro que el Señor te va a poner en plataformas así y a toda tu familia junto ministrando, Él te va a sanar y demás. Y murió, y murió. La Biblia diría, ese profeta que profetizó mentira debería de morir apedreado. Pero hoy la gente no lee, estudia la palabra, que se le hace poca cosa, ¿no? Que alguien haya dicho una palabra a la ligera. Pero eso es una vergüenza, esa es la condenación, Lupita. Esa es no está hablando de condenación eterna, sino está hablando de la vergüenza de no estar haciendo lo que te corresponde hacer y lo haces mal. A eso es a lo que más o menos se refiere. Gracias. Ok, vamos a entrar a los siguientes versículos porque ahora Santiago va a poner ejemplos. Va a poner ejemplos de cómo aquel que enseña la palabra debe de tener cuidado con el uso que hace de la palabra. Y ahora habla, pues precisamente como sabemos, de la lengua. El dominio de la palabra es un deber
de todos aquellos que enseñamos la palabra. Y entonces él ejemplifica este dominio de la palabra, de la personalidad del maestro, con 3 ejemplos. El primero de ellos, el dominio de los caballos, de los animales salvajes. El segundo, el dominio de las naves. Y el tercero, el dominio del fuego. El dominio del fuego. Pero, como dice nuestro encabezado de Reina Valera, la lengua, ¿no? Y tiene que ver con eso, porque incluso así lo maneja Santiago. ¿Qué dice Santiago sobre el uso sabio de la lengua? Pregunta, ¿eso es lo que vemos el día de hoy a la gente usando con sabiduría la lengua, la palabra? Y la realidad es que no. Por eso decía Santiago, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque nos encanta hablar. Parece que todo el mundo tiene mucho que decir. Todo el mundo tiene mucho que decir. Ustedes evalúen y al día tenemos cantidad enorme de conversaciones. Incluso si hiciéramos una evaluación de toda nuestra vida, vamos a pasar cerca del 20% de nuestra vida hablando. ¡Wow! ¿Cuántas cosas se escribirían con todo lo que decimos? Y ahora evaluemos lo que decimos. ¿De verdad valdría la pena que se escribiera? Y bueno, hay algunas personas que nacen con una habilidad natural para hablar, pero también otros que nacen con una habilidad natural para decir cosas incorrectas en el momento preciso, ¿no? Y haciendo una reflexión, nuestra lengua nos mete en muchos problemas y creo que es por eso que Santiago habla más sobre la lengua que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Cada capítulo en el libro de Santiago dice algo sobre el manejo de la lengua, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Santiago está diciendo que si podemos controlar nuestra lengua, somos perfectos. Somos completos, cabales es otra palabra que se utilizaría ahí. La palabra perfección, como les dije también, nos da miedo, pero también se puede traducir como maduros, saludable. Cuando nosotros estamos enfermitos y vamos al doctor, ¿qué nos dice el doctor? Nos va a hacer nuestro examen. ¿Qué dice? Es interesante y me puse a reflexionar sobre ello, ¿no? A ver, saque la lengua, ¿no? Así nos dice a veces el médico, ¿no? A ver, saque la lengua y después de revisar nuestra lengua nos diagnostica. Y la realidad, bueno, en un sentido figurado como lo hace Santiago, nuestra lengua revela mucho de lo que está sucediendo en nosotros, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Santiago nos muestra que nosotros tenemos que aprender a manejar la lengua. Incluso una cosa más fuerte, tenemos que aprender a domar nuestra lengua. Tenemos que poner nuestra lengua bajo control. Y algunos podrían decir, va a sonar medio raro esto que les voy a decir, pero tenemos que mirar lo que decimos. Mirar lo que decimos, y mirar no estoy hablando de únicamente con los ojos, ¿no? Sino prestar atención a las cosas que decimos. Como creyentes, como cristianos, debemos de ser muy cuidadosos en lo que nosotros expresamos. Aunque Santiago está hablando principalmente de los maestros, de aquellos que se autonombran maestros, realmente esta sección aplica para todos nosotros. Tenemos que prestar atención a nuestras palabras porque las palabras son muy importantes. Y hay, por lo menos aquí con los ejemplos, dije que pone 3 ejemplos, y en esos ejemplos nos muestra Santiago 3 razones por las cuales debemos de aprender a manejar nuestra lengua. Santiago utiliza 6 ilustraciones, 2 para cada uno de los puntos. Y esto nos muestra, primero, que Santiago era un gran comunicador. Y lo notamos en que él sabe ilustrar, para que no nos quepa ninguna clase de dudas sobre lo que él nos quiere enseñar. Vamos a ver el verso 3. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Les dije que hace 6 ilustraciones, pero las hace de 2 en 2. La segunda ilustración que nos da aquí está en el verso 4. Miren también las naves.
aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y esa es una ilustración para hablar de nuestra realidad. Y ustedes ven, está utilizando el ejemplo del freno que se le pone a un caballo. ¿Dónde se le pone el freno? Ahí en el hocico, ahí exactamente arriba de la lengua, ahí en el hocico. Y bueno, ¿qué es lo que quiere enseñar? La lengua tiene una enorme influencia y control sobre nuestra vida. Si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando de dos ilustraciones que hablan sobre la dirección. Con el caballo, con el freno, podemos controlar la dirección del caballo. ¿Y el timón para qué sirve? Para lo mismo. Exactamente, para mostrar una dirección. Entonces, aquí Santiago, uno de los mensajes que nos está queriendo mostrar es, tu lengua va a dirigir tu vida. Tu lengua va a dirigir tu vida. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿hacia dónde se dirige en su vida? Por ejemplo, ¿a dónde va a estar dentro de unos 5 o 10 años? Es muy sencillo. Observe lo que habla. ¿Sobre qué le gusta hablar? ¿De qué habla la mayor parte del tiempo? Santiago dice que la lengua es pequeña. Y porque es pequeña, a veces pensamos que es insignificante, pero la realidad es que la lengua tiene un enorme poder. Ahí en el verso 3 dice, consideren ese pedacito de metal que se pone en el hocico de un caballo. ¿Cuánto pesará un caballo? Un caballo de esos pura sangre, más o menos. ¿Cuánto se les ocurre? 200 kilos más. Cerca de 500 kilos pesa un pura sangre. Cerca de 500 kilos. No sé si han visto el tamaño de los jinetes, esos que, los jokers, ¿no? ¿Cuánto pesarán esos? Como 50. Como 50 kilos. Pero gracias a ese pedacito de metal, ese jinete puede controlar ese enorme y poderoso caballo solamente por ese pequeño pedazo de metal que se puso estratégicamente sobre la lengua del animal. Asimismo, nuestra lengua controla el rumbo de nuestra vida donde quiera que nosotros deseemos ir. Una palabra o una frase puede influenciar el rumbo total de nuestra vida. De verdad, solamente una frase puede influenciar mucho de nuestra vida. Y les voy a poner un ejemplo y no me van a dejar mentir. Una solita frase que tuvo una influencia enorme en el rumbo de su vida. ¿Recuerdan aquella ocasión que dijeron, sí, acepto? Nada más, esa pequeña frase tuvo una influencia impactante en su vida. Por eso necesitamos tener cuidado. Y ese es el primer ejemplo que da. Pero también da otro ejemplo. Dice Santiago en el verso 4, miren también las naves, consideren una nave, dice NBI. Uno de esos grandes transatlánticos. Ajá, solamente el ancla de uno de esos grandes transatlánticos es igual al peso como de unos 7, 10 automóviles. Pero con ese enorme peso tiene un pequeño timón que dirige el rumbo del barco, ya sea hacia afuera de las olas o de los vientos, de los mares, etcétera. Un pequeño timón mantiene el curso de la nave. Santiago nos muestra que nuestra lengua es como ese timón que nos dirige. Nuevamente, mi lengua dirige mi vida, el rumbo de mi vida. Su lengua es el timón que maneja su vida. Su lengua es el sistema que da la dirección. Y quiero decirle lo siguiente, si a usted no le gusta la manera en que ahora está dirigiendo su vida, tiene que cambiar la forma de hablar, la forma en que usa, en que se expresa. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Esos son los primeros 2 ejemplos que nos dice. Su lengua marca la dirección de su vida. Pero viene el verso, verso 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí parece ser que Santiago nos está diciendo, alerta, alerta, alerta. Su lengua puede destruir todo lo que usted tiene. Santiago da aquí otra ilustración. Imagínense un hermoso bosque, árboles altos, hermosos por todas partes, pero ahora imagíneselo destruido totalmente en unos minutos por un pequeño cerillo o porque alguien soltó una colilla de cigarro en algún lugar y eso incendió todo. Solo se necesita una pequeña chispa para encender un fuego. Santiago dice que nuestra lengua puede destruir tanto como lo puede hacer un pequeño cerillo. Nosotros podemos perderlo todo en un instante por alguna palabra mal dicha, por algo mal dicho. Por ejemplo, un campista descuidado puede destruir todo un bosque durante una noche. Hace su fogata y luego no la apaga y eso puede destruir un bosque. Una palabra dicha sin cuidado puede destruir una vida en un instante o miles de vidas. El chisme es como el fuego. Se esparce rápidamente y arruina todo. Yo me pregunto, ¿cuánta gente ha sido destruida por una palabra descuidada? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por una palabra mal dicha o dicha en mal momento? ¿Cuántas reputaciones, cuántas iglesias, cuántas amistades han sido destruidas por una palabra mal dicha? La lengua tiene el poder de conducir nuestra vida, pero también puede destruir todo lo que tenemos. Si no aprendemos a controlarla, es como un fuego. Dice el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, las palabras mal dichas no vienen de ninguna manera inspiradas por Dios. De ninguna manera. Dice la palabra, vienen inspiradas desde el mismo infierno. Desde el mismo infierno. El hombre y la mujer de Dios ha aprendido a decir la verdad en amor, como dice el apóstol Pablo. Pero aquel que no domina su lengua es como un fuego que puede destruir, que puede acabar con todo. Quiero que me ayuden a leer dos versículos, Proverbios 18:20 y otra persona que lea Proverbios 21:23. Proverbios 18:20 y alguien más que lea Proverbios 21:23. Proverbios 18:20. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, pastor. Adelante, adelante. Dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacía con lo que habla. Ajá. ¿Sabe lo que está diciendo Proverbios? Que nosotros vamos a tener que vivir con las consecuencias de lo que hablamos o decimos. Eso es lo que está diciendo ahí Proverbios 18:20. ¿Alguien más Proverbios 21:23? Perdón, Yo lo- El que Adelante. guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Ajá. Ujú. En otras palabras, si no quiere tener problemas, tenga cuidado con lo que dice. Tengan cuidado con lo que dice. Sí, perdón, adelante, perdón. y aquí Sí. en Proverbios 18:21 Ajá, hay un punto muy importante. Dice, adelante. en la lengua hay Sí, poder de vida y muerte. correcto. Aman, comerán de su fruto. Así es. Y es una continuación del verso 20. En la lengua hay poder de vida o muerte. Usted puede edificar o puede destruir. Y aquí la advertencia que está dando Santiago es tengan cuidado, porque la lengua es como un fuego que en un instante puede acabar con todo. Puede acabar absolutamente con todo. Y ve el otro ejemplo que pone Santiago. Dice el verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana.
pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora Santiago utiliza una ilustración, ¿no? Es como si fuera un zoológico, ¿no? Toda clase de animales han sido domados por el hombre, pero ningún hombre ha podido domar su lengua. ¿Qué está diciendo Santiago? Es humanamente imposible. Y es cierto. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios puede ayudarnos a tener control sobre nuestra lengua. Solamente. Por eso dice Santiago, nadie, ningún hombre ha podido domar la lengua. Y ese pequeño miembro es un mal que no puede ser refrenado, es llena de veneno mortal. Pero ahora vea lo que dice el verso 9. Y esto es muy fuerte y muy triste. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hay algo importante también aquí. Mi lengua muestra lo que realmente yo soy. Mi lengua exhibe lo que realmente yo soy. Mi lengua, mis palabras revelan mi verdadero carácter. Lo que yo hablo revela, muestra lo que realmente hay en mi interior. Santiago dice que es inconsistente, no debe de ser así. El verso 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos míos, esto no debe de ser así, dice ahí el siguiente versículo. Y vean cómo es una realidad y a lo mejor nos va a causar algo de risa, ¿no? El día domingo, por ejemplo, llegamos a la iglesia y cantamos, no sé, dígame su coro o su himno favorito de los domingos. No sé, una alabanza, ¿no? El domingo alabamos al Señor y salimos y nos vamos a comer y ya estamos discutiendo con alguien de la familia, ¿no? Ya nos estamos ofendiendo, vamos al restaurante y ya estamos ofendiendo a la señorita porque se tardó para servirnos. Con la lengua glorificamos a Dios y en un minutito ya le estamos diciendo a alguien es que eres un tonto, etcétera, ¿no? El maldecir aquí no necesariamente significa decir blasfemias. Maldecir es mal hablar o hablar mal. Significa cualquier cosa mala que decimos en contra de nuestro prójimo. Y dice, con ella bendecimos a Dios, cantamos gloria a Dios, pero con ella maldecimos a los hombres. Hablamos palabras dañinas, hablamos palabras que dañan a la gente. Y hay ocasiones que las palabras pueden herir más que los mismos golpes. Hace rato leímos Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Con sus palabras usted puede edificar o puede matar. O puede matar. Ajá. Pero en estos versículos también y los versículos siguientes, Santiago nos enseña realmente cuál es el problema. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué podemos mostrar amor y amabilidad a nuestro prójimo y un minuto después estar diciendo algo malo contra nuestro prójimo? ¿Por qué hacemos eso? Para empezar, no debiera ser así. No debiera ser así. Pero lo hacemos. Vean lo que dice Santiago 11 y 12. Vamos a leerlos juntos y ahorita los analizamos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Nuevamente, ¿reconoce qué tipo de pregunta es esta? Ya lo hemos visto en varias ocasiones. ¿Es una pregunta qué? Contesta sola. Sí, una pregunta retórica, ¿Por que no qué? necesita respuesta o se contesta sola. O vamos a responderlas. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Cuál es la respuesta? No. No, no. Hermanos míos, sigue. ¿Acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Cuál es la respuesta? No. No. No, de ninguna manera. Bueno, aquí
encontramos otra vez como reminiscencias de las palabras de Jesús, allá en el Sermón del Monte. Palabras de Jesús que nos habla de la congruencia que debe de existir en la vida de las personas. Pero nuevamente la pregunta, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué con la misma lengua que glorificamos a Dios, estamos enseguida maldiciendo al prójimo, a la persona allá a nuestro alrededor? ¿Por qué lo hacemos? Y la clave está... Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pastor. Exactamente, esa es exactamente la frase que dijo Jesús ahí en Mateo 12, que nos recuerda lo que Santiago va a decir a continuación. Vean lo que dice la última frase del verso 12. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No. Hermanos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No. ¿Puede la vid producir higos? No. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Por qué? ¿Por qué una fuente no puede dar agua salada y agua dulce? Porque solamente una es su naturaleza. Exactamente. ¿Qué es lo que da una fuente? ¿De dónde viene lo que ella da? De la roca. De lo que hay en el interior. Sí. Por eso decía Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo me acuerdo que una vez estaba un hermano martillando algo en la pared y se puso un trancazo en un dedo y bueno, no se dio cuenta que yo lo estaba viendo. Y entonces se puso un trancazo y empecé a decir, ¡ay! Asteriscos, estrellitas y demás, o sea, imagínense. Y volteó y me vio y me dijo, ¡ay, pastor, se me salió! Le digo, pues, ¿cómo no se va a salir si está ahí adentro? De la abundancia del corazón, habla la boca. Y esto es lo que nos está enseñando Santiago aquí. Dice, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. La clave está en lo que hay en el pozo de donde viene el agua. La clave está realmente en el interior del ser humano. Lo que hay en el interior es lo que va a salir por nuestra boca. Nuevamente, Mateo 12, el verso que dijeron hace un momento, de la abundancia del corazón, habla la boca. Jesús nos mostró que lo que hay dentro de nosotros es lo que va a salir de una manera natural. Podemos tratar de aparentar algo. Nos gusta cuidar mucho nuestra reputación y entonces podemos tratar de aparentar algo. Pero va a llegar el momento que va a salir de manera natural lo que hay en mi interior. Si yo aprieto una pasta de dientes, ¿qué va a salir? Lo que hay adentro. Pasta de dientes, porque Pasta. eso es lo que hay adentro. Ajá. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Dijimos que nuestra lengua dirige nuestra vida, nuestra lengua revela mi carácter, revela mi interior. Entonces, si una persona tiene problemas con su lengua, el problema es mucho más serio de lo que pensamos. El problema realmente no es la lengua, el problema es el corazón, es el interior. Es lo que está diciendo aquí Santiago. Ninguna fuente puede producir agua salada o agua dulce. Si produce agua salada es porque eso hay en el interior. Si produce agua dulce es porque eso hay en el interior. Entonces, una persona que tiene problemas con lo que dice, no sé si han escuchado personas que de repente dicen, es que yo digo las cosas como lo siento. Híjole, yo le digo, a veces parece que no sientes nada, ¿no? Porque dices cada barbaridad y cómo dañas a las personas. Bueno, pero aquella persona que tiene problemas con su lengua, con lo que dice, el problema es más serio de lo que piensan. El problema realmente es un problema del corazón. Una persona con una lengua dañina es porque tiene un corazón
dañado. Porque tiene un corazón, nuevamente lo que decía Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Si de mi boca salen malas palabras, ¿qué hay en mi interior? No hay de otra. No hay de otra. De la abundancia del corazón habla la boca. Santiago dice, no puede de una misma fuente salir agua salada y agua dulce. Si por mi boca sale palabras podridas, corrompidas, que así lo dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompido significa podrido, echado a perder. Si de mi boca salen palabras corrompidas, es porque mi corazón está corrompido, está podrido. Entonces, realmente, el problema no es la lengua. Santiago utiliza eso porque está hablando de aquellos que se hacen maestros, aquellos que utilizan el hablar o las palabras como un elemento de la vida cotidiana. Pero Santiago aprovecha esto para hablarnos de una gran crisis que hay en muchas personas. Porque el problema de lo que sacan, nuevamente, recuerden bien, incluso apréndanse de memoria ese pasaje de Jesús en Mateo 12:34, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, el problema real es un problema del corazón. No tanto son las palabras que dicen, no tanto son cómo las dicen, no tanto son el momento en que las dicen. Realmente el problema es un problema del corazón. Es un problema del corazón. No puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. El problema es el interior. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. Bueno, pero hay otro problema para con nosotros, que si ya nosotros nos dimos cuenta que hay un problema en nuestro interior, a veces no lo solucionamos de una manera adecuada. A veces pensamos, ay, que yo diga palabras bonitas, ese lo va a solucionar todo. No, el asunto es que debemos de solucionar el problema de raíz. ¿Y dónde dijimos que está el problema? En el corazón. En el corazón. Ahora, bueno, realmente hasta aquí quiero hablar el día de hoy, pero quiero que reflexionemos y busquemos entonces posibles soluciones. Si yo tengo problemas con las cosas que digo, la manera en que lo digo, vamos a buscar posibles soluciones. Primero entendamos el problema. El problema no es lo que digo. El problema es lo que hay en mi interior, la fuente. Entonces, si yo quiero cambios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendré que hacer? Acciones. Ir a la fuente. Tener más oración, más Puede ser. aprendernos más la palabra de Dios para Así tener es. Ajá. Más relación con Dios. Correcto. Alguno decía ir a la fuente. Aquí decían vamos a orar, a leer la palabra de Dios. Por supuesto, porque dice de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Habla la boca. Habla la boca. Yo no sé si ustedes han oído hablar a los abogados. No sé si entre nosotros hay algún abogado. Los Sí, abogados mis nietos. dicen, y el capítulo fulano de la ley fulana, párrafo sutano, pero así escupen artículos. ¿Por qué? Pues porque lo traen ahí. Los cristianos, alguien dijo alguna vez, deberíamos escupir versículos bíblicos. Y la Biblia dice, y la Biblia dice, la Biblia dice. Así fue como nuestro Señor Jesucristo venció la tentación. Claro. Ajá, ustedes vean ahí Mateo 4, Lucas 4, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, el Señor utilizó la escritura como un método para vencer la tentación. Escrito está, escrito está, escrito está. Y esta no es una capacidad que van a tener los que se hacen maestros a sí mismos. Es una capacidad que van a tener los verdaderos hijos de Dios, que profundizan una relación personal e íntima con Jesucristo, que se meten en oración con Él, que se meten en la lectura,
la meditación, en la memorización y en la práctica de la palabra. Entonces, si tenemos un problema de corazón, lo primero que tenemos que hacer es, pues, tener un corazón nuevo o renovado, porque Ándale. allí es donde está el problema. Allí es donde está el problema. Alguien que busque Ezequiel 18:31, por favor. Ezequiel 18:31. Quien lo tenga, léalo, por favor. Ezequiel 18:31. Dice, lances todas las infidelidades que cometieron. Háganse No, un no. corazón nuevo y un No. espíritu nuevo. Sí, es ese. ¿O es que quieren morir gente de Israel? ¿Qué dice? Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Miren, vamos a pensar en que tenemos una bomba que está sacando agua de una cisterna y esa agua está saliendo sucia. Está saliendo sucia. Vamos a pensar, voy a pintar la bomba bien bonito. O sea, la lijo, le pongo primer, la pinto y la bomba ya está bien bonita. ¿Eso va a cambiar la condición del agua dentro de la cisterna? De ninguna manera. Pero vean cómo nosotros a veces eso queremos hacer con nuestra vida. Queremos cambiar el exterior de nuestra vida, pero eso no va a hacer ninguna diferencia. Lo que realmente necesitamos es una vida nueva, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos un corazón nuevo y, como dice aquí Ezequiel, dejar todo el pasado y nacer de nuevo. Que esto, pues gracias a Dios, yo creo que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Ese es lo primerito, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, segundo a los Corintios 5:17, Nueva criatura es. Nueva criatura es. las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Él nos ha dado vida nueva, nos ha dado un corazón nuevo, nos ha dado un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo ahora morando en nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús, Él limpió todo, y todo desde el interior, no el exterior. Estamos iniciando una vida nueva. Y a lo mejor a veces necesitamos orar como el salmista, como David oraba allí en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque lo que hay en mi corazón es lo que va a salir por mi boca. Ajá. Y bueno, también algunas prácticas para, pues, para mejorar. No, sí, Rosita, adelante. Pastor, si nuestra agua viene del mar, va a venir salada. Pero Seguro. si viene de un río, va a venir dulce. Y nosotros Ajá. tenemos de elegir hablar del agua de la vida, que es la de Cristo. Así es. Así es. Entonces, podemos hacer un ejercicio también. Primero, lo primero que dijimos es cambiar nuestro interior. Y de verdad, la palabra lo transforma todo. Cuando nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la Biblia, va a empezar una transformación impresionante, porque la misma Biblia dice que su palabra no vuelve vacía. No vuelve vacía. Va a haber una transformación. Acuérdense, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ya vimos un pasaje hace 2 semanas, que es Santiago 1:19. ¿Qué dice Santiago 1:19? También se lo pedí que se lo aprendía de memoria. Santiago 1:19, ¿qué dice? Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Ok. Ahí está otro elemento para trabajar en el control de nuestra lengua. Primero, trabajar en nuestro interior. Llénate de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay una segunda cosa. No sé si se los platiqué en esa ocasión que vimos Santiago 1:19, pero me encanta la filosofía popular. En una ocasión fui a un puesto de tacos
y tenía un letrero que decía, antes de hablar, asegúrese que su cerebro esté conectado con su lengua. ¡Wow! Eso es sabiduría, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír. Hay que pensar antes de hablar. Hay que aprender primero a escuchar. Si usted aprende a escuchar y se tarda un poquito para hablar, es decir, piensa antes lo que va a decir, no se va a enojar, como dice Santiago 1:19. Pero si usted es lento para escuchar y pronto para hablar, es como ese cerillo que se prende de inmediato. Va a causarle muchos problemas. Pero la recomendación de Santiago 1:19 nos está diciendo, piensen antes de hablar, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Sí, hermano Juan Carlos. Sí, eso me recordó un verso que viene en la literatura de Alcohólicos Anónimos, que dice que a veces con nuestro hermano lo que queremos no es aconsejar, sino castigar. Así es. Y esto me lleva a esto que acaba de mencionar, hermano, me lleva a una pregunta. Y esta es una pregunta personal y particular para cada uno de nosotros. ¿Qué dice su lengua sobre usted? O sea, piense en la manera en que habla, en las cosas que dice, la manera en que habla a su gente cercana, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus empleados, a sus jefes. ¿Qué dice su lengua sobre usted? ¿Qué dice su lengua? Piensen un poquito, nada más para la reflexión. ¿Qué está diciendo sobre nosotros? Y como le decía la semana pasada y la antepasada, pongamos en práctica lo que hemos aprendido en esta ocasión de esta porción de Santiago. Porque a lo mejor, después de entender esto que Santiago dice, a lo mejor algunos de nosotros va a tener que pedir perdón a algunas personas. Tal vez a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, etcétera. Tal vez. ¿Por qué? Porque las cosas que hemos dicho no han sido cosas muy sabias ni amables, y en lugar de edificar, hemos destruido. Puede ser. Pero, ¿qué dice la lengua, su lengua sobre usted? Sus palabras, ¿qué dicen sobre usted? ¿Sí, Lulú, quería decir algo? Sí. Ahora escuchándolo, ¿verdad? Y leyendo el capítulo 3 en las cuatro versiones y todo. Sí, me puse a meditar y a razonar, pero no en cuanto a que yo haya ofendido a mis hijos, a mi esposa, sino cómo me he ofendido a mí misma. También. Cómo me he ofendido a mí misma. Nos ponías el ejemplo de que dio con el martillo, en el dedo, ¿no? Sí. Con el clavo. Todo cómo se ofendió. Sí. Y yo me puse a pensar que hay ocasiones en que yo me he ofendido. Seguro. ¿Sí? Y yo soy Dios. Sí. Y yo, e incluso me he dado un manazo, ¿sí? Ahí, en la mano, ¿sí? Yo misma, ¿sí? Y no puedo golpear mi cuerpo porque es templo del espíritu. Correcto. ¿Sí? Entonces, en este capítulo 3, sí es como para meditarse y ponerse a pensar, bueno, ¿qué dice mi lengua de mí? ¿Sí? Sí. ¿A quiénes he ofendido o cómo lo he hecho? Porque digo, bueno, yo sí soy maestra de secular. Sí. Bueno, fui maestra secular. Sí. Pero también, ¿cuántas y cuántas veces un maestro, tanto de bíblica como
de escuela oficial y todo, cuántas y cuántas veces ofende a un niño y cuánto daño le hace para cuando ya es adulto. Sí. ¿Sí? Yo soy psicoterapeuta. Ajá. Entonces, cuando yo tenía a mis aconsejados o a mis pacientes, ¿sí? ¿Cuántas y cuántas veces no dijeron que el maestro, ¿sí?, les había dicho que eran unos tontos? Porque es la palabra que más se usaba. Sí. Sí, tú eres un tonto. Y en la escuela bíblica, bueno, yo ya tengo muchos años de haber dado clases en la iglesia, ahorita ya no estoy participando, pero cuántas y cuántas veces sí nos dimos cuenta que alguien se reía de un niño porque hacía mal o decía mal el versículo. Sí, tan solo en eso, porque no se aprendía el versículo completo. Sí. Y se reía y lo ponía en vergüenza delante de los demás. Así es. Ese es un daño que le estamos haciendo a un niño, también dentro de nuestras iglesias. Así es. Y vean cómo se cumple lo que dice Proverbios 18:21. Con nuestra lengua podemos edificar o con nuestra lengua podemos destruir. Y allí, bueno, agregándole a ese pasaje de Mateo, donde dice de la abundancia del corazón habla la boca, también dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, vamos a rendir cuentas a Dios. O eso me pega. Sí, de toda palabra ociosa. Y gracias, Lulú, porque esto que menciona se convierte para nosotros en un reto. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos tiene consecuencias. Todo. Imagínense el impacto que nosotros podemos tener en la vida de un niño. Y bueno, no solamente en la vida de un niño, en la vida de cualquier persona. Claro. Así es. Porque toda palabra o edifica o destruye. Pero lo más fuerte es que vamos a rendir cuentas delante de Dios de cada palabra. Gracias, Lulú. Gracias por la experiencia. Gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿O que quiera preguntar algo? Pues solamente de acuerdo a lo que comentó, cuando el maestro, yo pienso que es la persona que está más expuesta, ¿no?, al peligro de usar mal sus palabras, ya que el maestro es el que de alguna manera tiene influencia sobre las personas que está enseñando. Entonces, el mal uso de sus palabras, al no tener ese don o no estar sometido al control del Espíritu Santo y a la dedicación de estudiar la palabra de Dios, pues puede haber resultados pues fatales, ¿no? Entonces yo creo que es lo mismo que cuando usamos mal la lengua, también son resultados indeseables. Entonces yo creo que también el uso de nuestra lengua, porque bueno, yo creo que todos no podemos pensar que nunca hemos hablado mal de alguien o no ha salido una palabra mala que de repente sale cuando manejamos. Entonces, pero yo creo que a medida que nuestro control, le damos el control a Dios de nuestra vida, nos sometemos más al Espíritu Santo, yo creo que son formas en que vamos a poder controlar, ¿no?, esos impulsos o esas palabras malas de nuestra boca. Así es, así es. Por eso, esa última frase que utiliza Santiago, que no puede salir agua dulce y amarga de una misma fuente. Entonces, el problema es el interior, no es necesariamente las palabras que decimos. Las palabras que decimos causan problemas y causan daño, pero el problema, el verdadero daño está en el interior. Por eso es un asunto que tenemos que trabajar, como mencionaba alguien, de raíz, y es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón.
Bien, gracias, Lupita. ¿Alguien más que quiera compartir algo, preguntar algo? Sí, Rosita. Pastor, si, por ejemplo, si dice uno algo malo, porque siempre dice uno algo malo, y luego se arrepiente uno, ¿no? Y le pide uno perdón a Dios y todo. Entonces Dios echa nuestro pecado al fondo del mar y no se vuelve a acordar de él. Entonces, Correcto. al final, ¿por qué vamos a ser juzgados sobre eso si ya Dios lo olvidó? Ajá. Porque todo lo que siembras tienes que recoger. No, porque Dios ya lo olvidó, ya lo echó al fondo del mar. Sí, pero acuérdese que el apóstol Pablo dice que, bueno, habla de que tenemos diferentes clases de obras. Obras de paja, obras de hojarasca, obras de madera, etcétera, ¿no? Y dice que van a ser pasadas por fuego. Van a ser pasadas por fuego. Es correcto eso que dice, necesitamos arrepentirnos. Y ya no se acuerda más el Señor. Pero hay personas que no muestran arrepentimiento. Se lo dicen al Señor y vuelven a repetir, y vuelven a repetir. Eso no es arrepentimiento, ese es un simple remordimiento para callar la conciencia. El verdadero arrepentimiento tiene implicaciones en la voluntad. ¿Qué significa esto? Sí, me duele mi pecado. Ajá. Eso habla de un arrepentimiento emocional. Sí, entiendo que es pecado, y eso me habla de un arrepentimiento intelectual. Pero hay un arrepentimiento volitivo. ¿Qué significa? Que yo decido no volverlo a hacer. Y hasta que no se den esas tres, no podemos hablar de un arrepentimiento verdadero, ¿no? Pero sí tiene toda la razón, Rosita. El Señor ya no se acuerda. Y si yo me arrepiento de todo corazón, Él perdona, ¿no? Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No tentemos al Señor nuestro Dios, dice la Escritura. Ok, ¿y alguien más? Sí, adelante. Entonces prácticamente aquel que se quiere hacer maestro a sí mismo, primero verifique su corazón y que esto sea precisamente algo que la misma congregación lo dé a conocer, que es una persona cabal y de buen corazón. Si no, nos va a pasar como el padre Pistolas. No sé si lo has visto. O como luego dicen, es que soy jarocho. Sí, sí, tengamos, y es cierto lo que dice aquí el hermano. No sé si ustedes recuerdan ahí en 1 Timoteo capítulo 3, cuando dice, si alguno anhela obispado, ¿sí lo han leído? Sí. Buena obra desea. Ok, no está mal anhelar, no está mal desear. Incluso un buen ejercicio de un ministerio tiene que nacer también del deseo. Nace de los dones que Dios nos ha dado, pero tiene que nacer también del deseo. Anhelarlo. Pero sí necesitamos examinarnos a nosotros mismos, como dice la Escritura, pero también pedir la confirmación a través de nuestra iglesia. Claro. La iglesia es un elemento hermoso y es un elemento fundamental que Dios ha puesto a nuestro alcance para también dirigir nuestras vidas. Nos ha dado su Espíritu Santo, pero también a veces nos habla a través de la iglesia. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Sí, Lulú, adelante. Pero también ser humildes para poder aceptar, sí, que no tengo ese don. Ok, ¿sí? ¿Sí? Y que cuando mi iglesia me está diciendo, tú no puedes predicar, tú no debes predicar, porque no tienes el don. Entonces, ser humilde y no a fuerza querer predicar, por ejemplo. Tú mismo hay que ser maestro. Sí, hay que ser humilde también para escuchar la voz de Dios a través de la iglesia. Así es. Bien, muchas gracias. Sí. Bueno, pues nuevamente esto es para practicarlo, no solamente para llenar nuestra cabeza de ello. El conocimiento tiene que llevarse a la acción para que quede verdaderamente afianzado en nosotros. Entonces, les animo a que busquen esta semana de qué manera
poner en práctica el cuidado de la lengua. Ya asustó a mi hermana Noemí. No ha hablado para nada. Efectivamente, ahorita estaba pensando, Mimi no ha hablado nada el día de hoy. Ya la asustó. Es que ahora sí me la puso muy difícil, pastor. Ok, no, mejor no le digamos nada porque se va a querer ir otra vez a Cancún y pues no. A ver Y si no nos va a Silverio- invitar. Bueno, no sé si no hay otra pregunta, ¿les parece si oramos para concluir? Sí, mi Sí, Pero general, es cierto que Hebreos empieza como carta y acaba como sermón, y Santiago empieza como sermón y acaba como carta. ¿Por qué dicen eso? en cierto sentido, por la forma de estructura, y realmente Santiago, dicen algunos, que no solamente termina como sermón, no solamente empieza como sermón, sino son un gran número de sermones. Eso es lo que dicen algunos, que Santiago son como un gran número de sermones. Y efectivamente, Hebreos no necesariamente tiene la estructura de una carta. No necesariamente tiene la estructura. Si ustedes ven Hebreos, no tiene a veces las dedicatorias, la presentación de quién escribe, quién la firma, etcétera, ¿no? Pero eso es bien interesante, eso que acaba de decir Rosita, porque también eso nos ayuda a hacer una correcta interpretación de lo que estamos leyendo. Ah, esta es una carta. Ok, ¿qué características tiene una carta? Ah, bueno, es realmente una disertación, es un sermón o lo que sea, ¿qué características tiene? Pero sí es por las características nada más. Bueno, pues gracias por este tiempo que pasamos juntos. Continuamos la próxima semana con el resto del capítulo 3. Le entramos un poquito al capítulo 4, pero me encanta Santiago. Es una carta muy práctica, muy retadora, muy confrontadora, pero les animo a que pongan en práctica, busquen poner en práctica para que de verdad valga la pena que estén ustedes estudiando la carta de Santiago. Bien. Gracias, pastor. Sí, pastor. Ajá. ¿Algo, hermano Miguel? Pues hermano, ya después de esta conversación nos has dejado sin palabras. Aquí nadie habla. Es Santiago, yo no, échale la culpa a Santiago. Bueno, muy bien, hermano. Al contrario, muy, muy edificante y todos nos hemos identificado en algún momento o muchas veces en lo que Santiago dice y cómo con tanta facilidad, a pesar de conocer y enseñar la escritura, caemos con tanta facilidad en esto. Gracias, hermano. Gracias. Pues gracias. No sé si alguien nos guía en oración y nos despide. Hermano Juan Carlos, usted mero. Ok. Padre eterno, bendito y alabado seas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos ha tocado el corazón, Señor. Por favor, ayúdanos a que todo lo que escuchamos hoy en la carta de Santiago podamos llevarlo a práctica, pensar antes de hablar, Señor, permanecer callados, Señor, y pues más que nada para no juzgar. En realidad, pues son tantas cosas que hemos dicho a lo largo de nuestra vida que no tenemos, Señor, cara con qué verte, Señor, pero confiamos en tu misericordia, en tu perdón, Señor, y en la obra del Espíritu Santo, que nos irá transformando cada vez más hasta llegar a la estatura de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias por este estudio, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Gracias, Pues, buenas noches. Un abrazo, Buenas que pasen una noches. excelente noche. Descansen. Buenas noches. Gracias. Nos vemos Gracias. pronto. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Lupita, ya no hables. No, el América.